Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar acá en este evento muy importante. A media hora, 35 minutos y después compartir preguntas. Alessandro, si estás en el control, cualquier cosa, cualquier problema me avisas. El otro tema es que estamos con tormenta acá donde estoy en este momento. Espero que no tengamos un problema con la conexión. Bueno, como dice la carátula, mi nombre es Mauricio Rampone. Vengo a esta charla, diría, en un doble rol. Soy empresario PYME, participo en una empresa metalúrgica en la ciudad de Campana y soy director del Centro PYMES de la UCEMA, la Universidad del SEMA. Centro PYMES que se ha abierto hace muy poco. El objetivo fundamental es transmitir, compartir los conocimientos académicos de la universidad en toda la comunidad PYME. ¿Y por qué? ¿Qué son las pymes? Cuando hablamos de pymes, ¿de qué estamos hablando? Miren, probablemente toda esta información o aparte de ella ustedes la conozcan, pero permítanme hacer un leve repaso de qué significa las pymes como unidades económicas en Argentina. En este momento en Argentina debe haber alrededor de 1 millón de pymes. La definición de pymes tiene dos vectores. Uno es la facturación anual y el otro es la cantidad de personal. Y esas definiciones las da en este momento la última definición de la FIP el máximo de categorizarnos como pyme está alrededor de 30 millones de dólares para hablar en moneda dura anual y unas 650 personas. De ahí para abajo, la gran mayoría de las empresas en los distintos sectores categorizan como pymes. Les decía, hay 1 millón de pymes en Argentina, 550.000 registradas y aproximadamente 400.000 no registradas, que por ese carácter de falta de registro, su seguimiento o su identificación es compleja. Si ustedes entran a buscar información oficial, se van a encontrar con que el último dato del Ministerio de Producción de febrero de este año habla de 637.000 pymes registradas, pero eso es, como les digo, de febrero. Nuestro dato es que lamentablemente, como producto de la pandemia, alrededor de 60 a 80.000 pymes en Argentina han cerrado, con lo cual probablemente este sea el número más aproximado en este momento. Tienen en promedio 8 empleados, es decir, este universo de pymes registradas o no registradas significa ni más ni menos que el 50% del empleo en la Argentina y un 45% del Producto Bruto. Eso es lo que significan las pymes. Algunas características así muy promedio de las pymes argentinas son empresas que no definen precio, su rentabilidad en general se incrementa por la escala del negocio. Al mismo tiempo tienen baja deuda, esto tanto porque el bajo acceso al sistema financiero es como un camino ida y vuelta. Hay cierta reticencia del empresario pyme a endeudarse financieramente, un poco por experiencias pasadas de lo que significó en Argentina los cambios abruptos de normativa financiera. Por otro lado, también cabría decir que los bancos no estuvieron demasiado flexibles a la hora de prestarles a las pymes, pero este criterio o esta política ha cambiado mucho en el último año. La penetración de las pymes en las carteras de los bancos ha sido enorme. Tienen muy bajo poder de lobby. Yo cuando leo esto me acuerdo de una frase que alguien dijo, no puedo citar la fuente porque no la conozco: las pymes están en boca de todos pero en manos de nadie. Como anécdota les cuento, ustedes saben, vino la misión del Fondo Monetario Internacional hace pocos días.
¿Con quién se reunió? Bueno, se reunió con funcionarios del gobierno, se reunió con la AEA, se reunió con la UIA y se reunió con la mesa de enlace. Ninguna de esas entidades representa al grupo de pymes que, insisto, en Argentina pesan el 50% del empleo y casi el 50% del Producto Bruto. ¿Hay cámaras? Hay agrupaciones, hay uniones con bastante nivel de segmentación, en mi opinión, lamentablemente, agrupadas por sectores de negocio, por zonas geográficas, pero no hay representación en un régimen político como el argentino, no llegar, vamos a decirlo simplemente para entenderlo, no llegar a oídos del presidente es no tener peso en las decisiones. Tienen muy bajo perfil exportador, por esto que les digo de la enorme segmentación y la falta de agrupación. Muchas de ellas son empresas de familia, con todo lo bueno y la problemática que también tiene ser una empresa de familia. Algunos datos de las empresas pymes en Argentina no son buenos, pero no son buenos no desde ahora, ya vienen desde años anteriores. Acá sí puedo citar la fuente, por ejemplo, un trabajo de Alberto Terlato para la UCEMA del año 2017 indicaba que la tasa de nacimiento y desaparición de las pymes era prácticamente neutra, es decir, se creaban empresas en una cantidad idéntica a las que cerraban, o sea, era cero. Me acuerdo en ese trabajo también mencionaba la falta de espíritu emprendedor o de promoción a las nuevas compañías que tenemos en nuestro país, comparado con nuestros socios del sur de Latinoamérica. Ese dato decía que Argentina tiene 22 empresas cada 1000 habitantes, Brasil 35, Uruguay 45 y Chile 58. Es decir, se ha apagado lamentablemente aquel espíritu emprendedor que trajeron aquellos inmigrantes, nuestros abuelos o bisabuelos que fundaron la Argentina rica de principios del siglo pasado. Esto es obvio, si quieren, pero cuando decimos que por qué se crean o existen las pymes, lo que queremos decir es que cuando faltan estas condiciones, no hay posibilidades de que aparezcan nuevas empresas. No hay posibilidades de que un emprendedor decida arriesgar su capital o decida pedirle dinero a sus amigos o familia, que es como normalmente empiezan estos pequeños emprendimientos. Claramente las necesidades son para cubrir demanda del mercado, sea nueva o sea una demanda incremental. Cuando no hay demanda del mercado, no hay incentivo para la aparición de nuevas empresas. Para integrar cadenas de valor, creo que todos conocemos los casos de grandes compañías argentinas. Me acuerdo ahora de Toyota, me acuerdo de Unilever, me acuerdo del grupo Techint, que desarrollaron cadenas de valor de proveedores, o sea, aguas arriba, y de distribuidores, aguas abajo, con un enorme esfuerzo para que esas pymes adopten los criterios o los estándares de calidad que sus casas matrices le imponen. Y bueno, obviamente, cuando esas grandes empresas se van de la Argentina o reducen sus inversiones, esa cadena de valor también sufre. Hay pymes por sucesión familiar, y acá hago una excepción. En Argentina, gracias a Dios, ha aparecido en los últimos 5 a 10 años un nuevo sector que empuja la creación de nuevas empresas, que son los desarrollos de tecnología informática, y que algunas de ellas se han transformado en grandes empresas. De hecho, en términos de capitalización, las más grandes compañías argentinas hoy son empresas de tecnología, y que lamentablemente tampoco están recibiendo o lo hacen parcialmente la promoción que se necesita a nivel gubernamental. Las pymes son vulnerables, obviamente, a la caída del consumo interno. O sea, en una crisis la gente deja de consumir, la pyme deja de vender. Las pymes particularmente por aquello también que les decía de falta de
de apalancamiento son muy vulnerables a las crisis de caja. Negocios genuinos, buenos, sanos, quedan fuera de la cancha por un problema de capital de trabajo. Esta es una característica muy, muy particular de las pymes argentinas. Los conflictos laborales son un tema, particularmente en las pymes, porque esto tampoco puedo citar la fuente, pero repito lo que he leído, el 70% del valor agregado de las pymes es mano de obra, es decir, dentro del producto terminado, del servicio ofrecido de una pyme, el 70% de los componentes son mano de obra. Los hace muy expuestas a conflictos laborales, particularmente a la situación dramática que significan los despidos en Argentina. También los cambios en la demanda. Las pymes muchas veces este es un tema más interno de las pymes, se han de alguna manera restringido al zapatero a tus zapatos y no han podido prever los cambios en las tendencias de consumo, los cambios en el consumidor, y a veces eso las ha dejado afuera del mercado. Particularmente en momentos como este, es decir, lo que ha ocurrido en el mundo en general, en Argentina también, en términos de alteraciones del mercado producto de la pandemia, ha sido enorme y ha venido para quedarse, los cambios en los canales de comercialización y todo lo que ustedes conocen, ¿no? Y la falta de planeamiento, este es un tema muy habitual en las pymes. Al empresario pyme le cuesta mucho, no quiero con esto ser peyorativo, pero voy a tratar de simplificarlo, sentarse y armar un cash flow a mediano plazo, dado determinados ingresos y mi estructura de costos que podrá o no ser optimizada, particularmente ahora vamos a ver las herramientas que hubo en la pandemia. ¿Cuál es mi horizonte de sostenibilidad del negocio? Y ese gap financiero de existir, ¿cómo lo puedo cerrar? ¿A qué tasa de interés? Lamentablemente, en este país eso se ha vuelto imprescindible y quienes no lo han hecho se han visto sorprendidos muchas veces por, como les contaba antes, un problema de cesación de pagos y han tenido que salir corriendo a descontar un cheque a una cueva al 100% de interés o a llamar al abogado para prepararse para ir a concurso. Este es un tema que yo no diría imputable completamente al empresario pyme. Conozco casos de empresarios pymes en Italia, un pariente se dedica a fabricar zapatos y de lo único que sabe, o básicamente sabe, es de tendencias de la moda, de costos del cuero y ese tipo de cosas. La situación macro en la que estamos inmersos es la que nos obliga a eso. Pero sin planeamiento es muy difícil sobrevivir y ni hablar de crecer. Fíjense esto, ahora les voy a mostrar dos slides rápidos que revelan un poco cuál es la situación de las pymes en este momento, porque son de total vigencia. Este es de la Unión Industrial, es la foto de cómo están las pymes, las que siguen de alguna manera, a ver, se los voy a decir también de una forma bien gráfica, las que responden el llamado para una encuesta. Aquellas pymes que desaparecieron, que salieron del mapa, las que le conté al principio, no están acá, ya no están en esta foto. De todas maneras, la foto es bastante complicada. Como ustedes ven ahí, hay un 40% de pymes que manifiestan estar igual o mejor que la situación que tenían hace un año, en octubre del 2019, y un 60% que han tenido caídas en su operación, algunas graves, mayores a 25% o sin actividad y un 40%. Y esta foto, lamentablemente, no es solo una foto porque la película continúa. La situación no está normalizada, porque aun cuando una gran mayoría de pymes hayan entrado nuevamente en operación, no hay demanda para muchos de sus productos. Es decir, ha habido un cambio en el consumidor, hay una limitante en determinados rubros respecto del consumo interno, y el hecho de estar nuevamente en condiciones de producir no significa que la empresa pueda volver a niveles de facturación y de retorno de los que tenía hace un año atrás, que ya eran datos
bastante pobres, ¿no? Este es otro gráfico muy parecido de la Fundación Observatorio Pymes, que es muy interesante el seguimiento que hace de la situación de las compañías. Es bastante alineado con el que vimos recién. Empresas totalmente operativas, 50%, y el resto, el otro 50%, está parcialmente operativa, ¿no? Ahora, estas empresas que sobrevivieron, porque les vuelvo a decir, el gráfico que acabamos de ver son las que todavía tienen la cabeza bajo el agua y que ven, vamos a decirlo así, luz al final del túnel. ¿Qué hicieron hasta acá? Bueno, esto también probablemente ustedes lo hayan escuchado. Ahí me tomé el trabajo de cuantificar cuál ha sido el acceso a cada una de estas herramientas por parte de las pymes. Esos porcentajes que ustedes ven ahí, por favor considérenlos sobre el universo de empresas registradas que les mostré en el primer slide, las 550.000. Y vamos por línea. Casi todas apelaron a fondos propios, esto sin ninguna duda, con el riesgo que eso implica, porque ustedes saben que el empresario pyme a veces confunde, tiene dos bolsillos, el bolsillo de la empresa y el bolsillo propio, y a veces se confunde ambos, con el riesgo que significa eso para su patrimonio personal. Pero casi en todos los casos han tenido que apelar a reservas propias de la empresa. Las empresas, claramente, para poder sobrevivir, postergaron pagos, y lo hicieron casi todas siguiendo el mismo orden de prelación, digamos, que les digo, que les cuento. Se dejaron primero de pagar los impuestos, después se dejaron de pagar servicios y alquileres. Servicios, como ustedes saben, no pueden ser cortados, me refiero a energía, gas, internet, etcétera, hasta fin de año. Dejaron de pagar alquileres o en todo caso renegociaron con los locadores. Dejaron de pagar servicios financieros o en todo caso se sentaron con los bancos. Dejaron de pagar a proveedores. Todavía hay, esto en realidad les diría que este es un hecho positivo porque en abril o mayo hubo directamente un corte en la cadena de pago, la cantidad de cheques rechazados fue enorme, pero las empresas, o algunas de ellas, entendieron que no se salvaban solas y en general funcionaron las cadenas de valor en cuanto a fuera posible cubrir esos cheques. Por eso el corte en la cadena de pago fue una de las últimas opciones que los empresarios pymes utilizaron, y la última, por supuesto, fueron los salarios. Porque, como ustedes saben, el gobierno dio algunas facilidades que ahora les voy a contar, pero pagar los salarios había que seguir pagándolos, no hay forma. Al margen de que, como también creo conocen, están prohibidos los despidos, ahora se prorrogaron hasta el 31 de enero, y además rige una doble indemnización en caso, bueno, que mientras sea imposible despedir no tiene sentido, pero digamos, no es posible despedir a nadie salvo de común acuerdo, salvo que el empleado presente una renuncia, salvo cuestiones con causa, eso sí es posible. Y hablando del tema salarial, bueno, el gobierno sacó subsidios bajo las líneas conocidas como ATP, van 5 líneas de ATP. En la primera, fíjense, accedieron el 40% de aquel universo que les contaba. Permítanme decirles que esos fueron los que accedieron. Los que pidieron ese subsidio fue el doble de ese número. Lo que pasa es que por distintas razones no pudieron hacerse acreedores, había que cumplir ciertas relaciones de caída de facturación. Luego el gobierno sacó algunas normas respecto a restricciones al acceso al mercado único y libre de cambios, al mercado de contado con liqui, a la imposibilidad de distribuir dividendos, que hicieron que las compañías fueran restringiendo en sus pedidos de este subsidio, ¿no? Hasta casi como un cuento de humor negro, por suerte ya no se menciona más. Hubo en aquel momento, tal vez recuerden, una diputada que mencionó la posibilidad de que el Estado capitalice esos préstamos, es decir, que se transforme en accionista
de aquellas compañías que recibieran el subsidio. Todo eso generó retracción en las compañías que podían prescindir de esta ayuda, pero fíjense los números, 40% del universo PYME, o sea, unas 220.000 compañías, recibieron el primero y después fue reduciéndose. También el gobierno, de alguna manera, hizo a través de una emisión de fondos con la que fondeó a los bancos, permitió el acceso a líneas de crédito a tasas muy beneficiosas del 24%. De nuevo, un 40%, una enorme cantidad de pymes del universo registrado solicitaron estos préstamos, solo la mitad los consiguió porque, bueno, los bancos, poniéndonos un segundo en ese lugar, se encontraron con situaciones donde las garantías que esas compañías tenían no eran suficientes. Luego el gobierno reparó parcialmente este problema mediante la creación del FOGAR, o mediante, vamos a decir así, el otorgamiento de garantías a través del FOGAR, de tal manera de poder mejorar el proceso de calificación y otorgamiento de esos créditos. Y acuerdos laborales, como les dije, hubo distintas alternativas, pero los sueldos hubo que pagarlos siempre, salvo esta posibilidad a la cual también apelaron muchas compañías. Fíjense, el 20% de las pymes accedieron a esta. Estamos hablando de casi 800.000 empleados. En aquellos casos donde las compañías estaban sin actividad o con la actividad muy reducida, se podía pactar con los empleados el pago del 75% del sueldo neto. Esto fue refrendado en el mes de abril en un acuerdo tripartito entre el Ministerio de Trabajo, la CGT y la Unión Industrial. Y realmente, bueno, fueron todos elementos que permitieron la sobrevivencia de la compañía en muchos casos. Ahora, todo esto que les estoy diciendo, probablemente ustedes me digan, sí, lo conocemos, lo sabemos, a lo mejor puede que algún número les haya llamado la atención, pero en todo caso es pasado. ¿Cómo sigue esto para adelante? Fíjense este dato que les quiero mostrar acá, también de la encuesta que hace la Unión Industrial Argentina, que es muy, muy llamativo. Le preguntaron, la muestra es muy grande, si no me equivoco son alrededor de 8.000 compañías de todas las categorías, medianas tramo 2, medianas tramo 1, pymes y MIPYMES, ¿no? O sea, cuando al empresario le preguntaron cómo veía la situación del país para el año que viene, para el 2021, el 61% contestó peor y el 39% mejor. Pero cuando le preguntaron cómo veía la situación de su empresa, los porcentajes se dan vuelta, son inversos. El 32% cree que su empresa va a estar peor que lo que está en el 2020, pero el 68% pensó que va a estar mejor. Es decir, acá da para un análisis bastante profundo. Creo que hay varias cosas que intervienen. El empresario pyme argentino tiene un perfil de resiliencia y de perseverancia y de confianza en el negocio que tiene, que hace que cree que lo que hace es mejor que la situación general. Pero además, ustedes seguramente habrán escuchado charlas de economistas donde se discute si la recuperación va a ser en B corta, va a ser según la forma de la letra L. Probablemente la recuperación en Argentina sea en forma de letra K, sin con esto hacer ninguna alusión política, por favor. La letra K tiene dos patas, una pata que va para arriba y una patita que va para abajo. Yo creo que los empresarios, en su mayoría, creen, confían, tienen color esperanza, como decía Diego Torres, de que van a estar en la patita de arriba. Por eso vale la pena insistir sobre herramientas, opciones, alternativas para que se concrete esa visión optimista que, como les muestro, es del 68% según este relevamiento. Y un poco nosotros lo que venimos charlando en la UCEMA con la comunidad PYME,
que se acerca, y lo que yo veo también a título personal dentro de mi empresa es que en Argentina el año que viene vamos a tener que ir a buscar rentabilidad fuera de la planta. Es decir, para mejorar los números y para poder sostener la situación, vamos a tener que estar atentos a algunas cosas que a lo mejor en épocas más normales o en situaciones más estables, o siguiendo con el ejemplo de mi primo, el de la fábrica de zapatos de Milán, no serían necesarias. Por supuesto que para hablar de qué vemos para el año que viene, hay que arriesgar una opinión de cómo vemos el año que viene, obviamente, porque ustedes también escucharán de distintos economistas varios escenarios. Normalmente esa situación tiene alguna salida fácil porque uno puede hablar de un escenario optimista, de un escenario intermedio y de un escenario pesimista, con lo cual al final del día no dijo nada, pero permítame arriesgar alguna opinión como para darle un marco a esto que vamos a charlar. Mi opinión es que la pandemia y sus efectos van a quedarse un tiempo largo entre nosotros. Es decir, la situación que ahora estamos viviendo, yo no le veo un corte, un cambio, por lo menos en lo que hace al año 2021, aun cuando la vacuna esté disponible. Con lo cual creo que el análisis de la foto actual es válido para planear el 2021. Hay que estar muy cerca del cliente. El primer punto es el tema de los hábitos de consumo. Algo les conté a pasar, que han cambiado abruptamente. El tema de los cambios en los canales de comercialización. A veces un empresario pyme cree que es digital porque está vendiendo por Mercado Libre o porque o porque vende por alguna plataforma o porque armó un sitio web, más o menos. No, eso no es ser digital. Ahí, por supuesto, hay que tratar de estar cerca de los clientes, tratar de percibir con anticipación esos hábitos de consumo y adaptarse lo más rápido que se pueda a todos esos cambios. Es un año electoral, eso lo sabemos todos. Reactivación va a haber. Yo personalmente creo que ¿a dónde vamos? Es decir, o por lo menos qué es lo que va a pasar el año que viene. Vamos un poco a aquello que en algún momento se llamó vivir con la nuestra, vamos a un modelo de sustitución de importaciones. Yo no creo que vaya a haber una devaluación abrupta. Creo que puede haber ajustes al tipo de cambio a través de cuestiones colaterales, como pueden ser retenciones o impuestos, pero tampoco me quiero meter en temas puramente económicos porque yo no soy economista. Pero bueno, así como yo me siento con mis socios para charlar de cómo vemos el año que viene, permítame o denme la libertad de compartir con ustedes esos pensamientos. Eso es lo que yo creo. Creo que va a haber viento de cola. Creo que lo que está pasando en el mundo es muy favorable para la Argentina. Creo que lo que ha pasado en la elección de Estados Unidos es muy favorable para la Argentina. Va a seguir un escenario de tasa cero, va a seguir un escenario de altos precios de commodities. Creo que eso va a ayudar. A ver, de nuevo, color esperanza, pero bueno, es un poco compartir con ustedes la visión de optimista, diría, si quieren, un economista, pero es la que yo comparto, ¿no? Y además creo que el gobierno, esto es casi un acto de fe o de esperanza, creo que el gobierno va a poner el hombro en el tema pymes, porque esto está probado. En momentos de expansión económica, las generadoras de empleo son las grandes empresas, pero en momentos de crisis, las que reactivan el mercado laboral son las pymes. Y en un año electoral es clave ayudar a las pymes a reactivarse para poder volver a demandar directa o indirectamente mano de obra. Planificar flujos de caja, esto es lo que hablábamos antes. Tal vez el año que viene no pueda ser un año de expansión, o no debiera ser un año de expansión. O mi opinión es que yo tendería a pensar en consolidar el negocio que tengo, vender más sobre seguro,
acortar el ciclo de caja, el ciclo que va desde que produzco, vendo y cobro. Eso hay que mirarlo muy detenidamente, porque va a ser un año de efectos inflacionarios importantes, que es lo otro que les digo ahí. Júntense en la medida de lo posible con, no sé, si es su contador o alguien que los ayude a hacer una planificación fiscal que evite que en el balance de la compañía nos queden retenciones, percepciones, pagos a cuenta o anticipos, porque ustedes saben, todos sabemos, la AFIP no hace ajustes sobre los saldos a favor de las compañías, y sí lo hace sobre las deudas, con lo cual préstenle mucha atención a eso, prestémosle mucha atención a eso, las cuentas a cobrar, esto que les decía, el ciclo de caja, la reposición de stocks. Hoy hay que estar muy encima de ese tema. Como les digo en el título, puede haber una rentabilidad importante fuera de la planta, tanto o igual como la que podemos conseguir dentro de la planta, ¿no? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo sigue esto? Bueno, los bancos, déjenme volver un segundo al tema bancario. Los bancos también han aprendido mucho en este proceso, si quieren, medio a la fuerza, medio a los golpes, de abrir sus carteras de crédito a las pymes. Y ha crecido muchísimo la asistencia crediticia. Y las pymes también aprendieron que no pueden ir a un banco a verlo con una carpetita con las actas. Tienen que tener cierto respaldo de documentación, tienen que tener proyecciones, tienen que poder demostrar cómo garantizar que el flujo de fondos futuros va a ser suficiente para poder cancelar las deudas que están tomando. Si pueden hacer eso, hoy sigue habiendo, ya no tal vez al 24%, pero hoy puntualmente sigue habiendo acceso a líneas de crédito a tasas, permítame decirlo así, que son la mitad o podrían llegar a ser la mitad de la inflación esperada para los próximos 12 meses. Con lo cual, si yo me puedo financiar a tasas con semejante diferencia respecto del eventual traslado que yo pueda hacer a los precios de mis productos en un contexto inflacionario, es algo que tengo que hacer. Y los bancos también en ese proceso han cambiado mucho su criterio respecto de acercarse más a las pymes. También en los mercados de capitales. Hoy un empresario pyme, a quien ayudamos ahí en el centro de pymes de la UCEMA, nos plantea casos como que tiene un montón de valores en términos de bonos, en términos de acciones, a título personal, que no le están generando ninguna renta y que si los pudiera afectar como respaldo de ciertos préstamos o de operaciones en el mercado de capitales, cheques con respaldo, cheques, factura electrónica, pagarés, obligaciones negociables, todo eso que tenga respaldo. Hoy las tasas que hay son muy, muy atractivas. Así que esta es una opción. Por supuesto, lo que les mencioné en 2 slides atrás respecto de lo que había, o lo que hubo, perdón, durante el 2020, mi opinión es que todo eso, en lo que siga, hay que echar mano. Hay que echar mano, es decir, ATP, créditos subsidiados, facilidades fiscales, todo eso hay que echar mano. Ya llegará el momento, discúlpenme decirlo así, en que nos debamos preocupar, ojalá llegue el momento en que nos debamos preocupar para ver cómo distribuimos dividendos. Van a seguir los precios máximos, cuidados, sí. Bueno, eso tiene el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. El vaso medio lleno es que va a haber espacio a las segundas marcas. También, como leí ahí, FIWIC, no sé si puedo hacer nombres propios, pero alguien decía que vamos a la Argentina de Manaos, Guaymallén y Grido en lugar de Coca, Habana y Fredo. Pero bueno, es eso y hay que adaptarse a ese nuevo contexto. Ahora, es probable que muchos de ustedes estén pensando, sí, pero me están hablando de análisis de mercado, me están hablando de planeamiento fiscal, me están hablando
de alternativas financieras. Y yo soy un empresario pyme que sé de lo que hace mi planta. Sé de fabricar alfajores, sé de fabricar telas de decoración, sé de fabricar instalaciones industriales. ¿Cómo hago? Porque todo eso significan costos adicionales, claro. Y acá hay un gran tema que se los mencioné al principio, que es la necesidad imperiosa del mundo pyme de asociarse, de buscar representación. Yo como ejemplo veo lo que pasa con el campo. El campo tiene la mesa de enlace, ahora se ha creado otro organismo que se llama Consejo Agropecuario, y yo veo que se sientan con los presidentes, con los ministros de Economía. Hay que buscar las formas de asociatividad, de cooperación, de colaboración. Si tienen que llamar a alguien para que les venga a hablar de planeamiento fiscal, júntense con 5, 6, 10, como sea, empresas del rubro o a través de una cámara, traten de buscar economías de escala para todo esto, que va a ser una forma importante como para poder pasar el año 2021, que como les digo, yo creo que va a ser como si fueran 12 octubres o noviembres de este año, es como yo me lo imagino. El gobierno tratando de hacer lo posible por no devaluar, creo que hasta las elecciones lo va a conseguir. La presión fiscal va a seguir, creo que no va a aplicar a las pymes, o mejor dicho, va a haber cierta flexibilidad respecto de su aplicación a las pymes, no así en el tema laboral, porque es año de elecciones, eso lamentablemente en Argentina va a seguir igual. Va a haber reactivación del consumo, va a haber facilidades, va a haber subsidios, va a haber poco acceso a bienes del exterior. Esa es mi visión. Ojalá todo esto termine de la mejor manera posible y el amigo Terlato pueda informarnos pronto que la tasa de crecimiento de las empresas en Argentina respecto de la tasa de mortalidad vuelve a ser positiva. Así que bueno, ese es el mensaje final. No nos aislemos. Hoy hay créditos fiscales o reintegros bajo la forma de créditos fiscales para capacitación. Bueno, eso es un poco todo. Les agradezco la atención en estos 30 minutos. Ahí están mis datos y sobre todo el sitio web de la UCEMA, el Centro de Desarrollo Pymes, donde estamos tratando, como les digo, de volcar todo el enorme caudal académico de muchos años, que de alguna manera tenía una segmentación tal vez un poco restringida y que ahora la universidad está tratando de volcar a todo el mundo económico argentino, particularmente a las pymes. Así que gracias y tengo acá 2 preguntas. Sergio, la leo en voz alta. Como verás, Sergio, soy expositor, moderador y todo, así que permitime leerla y pensar la respuesta para darte alguna opinión lógica, si puedo hacerlo. Me decís que con respecto al cash flow, imposible hacer uno en una pyme, con tantos cambios de regla de juego y costos. Hacer uno es hacer una expresión de deseo. Soy empresario pyme y es imposible proyectar en serio. Tu primo trabaja en un país serio, te referís a mi primo de Milán. Acá imposible. Habla del año que viene y no sabemos si sobrevivimos al mes que viene con los costos de inflación y presión fiscal. Sí, Sergio, comparto, pero un cash flow puede ser una semana, puede ser un periodo de tiempo corto. No te estoy hablando de una planificación anual como correspondería o como a lo mejor hace mi primo en Milán. Yo lo que digo es que en mi experiencia he visto a muchos empresarios pymes que no apelan o no utilizan una herramienta sencilla como poder decir, bueno, ¿cuánto es mi cobranza? No mi venta, porque no es lo mismo. ¿Cuál es mi cobranza esperada para las próximas 2 semanas, donde yo ya tengo una expectativa del 90%, digamos, de seguridad en los ingresos? Y lo mismo con los egresos. ¿Y cuál es mi déficit? ¿Cuál va a ser mi posición financiera?
y se ven sorprendidos una mañana con el pedido de quiebra de alguien o con la necesidad de tener que salir a liquidar algún valor, como te mencionaba el caso del cheque. Vos sabés que yo pienso al revés, respeto tu opinión, pero yo pienso al revés. ¿Qué quiero decirte, Sergio? Cuanto mayor es la confusión, cuanto mayor es la inestabilidad y cuanto mayor es el desconocimiento de las variables, más hay que planificar, aunque suene un contrasentido. Mario me preguntan, Mauricio, ¿no deberían las pymes ver con más dedicación la factibilidad de exportar? Sí, sí, Mario, creo que las pymes, ¿qué es lo que ha ocurrido? Te cuento un caso que conozco, un caso real, que también parece un contrasentido. A nosotros en esta compañía, que te mencionaba, de la que formo parte, en un momento se nos abrió la posibilidad de exportar a Brasil. Nuestro cliente de Brasil lo único que pedía era una orden de compra por un año. Le dijimos que no. Si estás del otro lado me estarás mirando, mejor estás loco. No, no podíamos mantener una proyección de costos a un año con las variaciones del dólar. Ahora, eso no quiere decir, esa es la macro, esa es la macro. Ahora, el problema de la macro en Argentina. Pero hay opciones y los bancos están, de nuevo, tratando de ayudar a las pymes a buscar nichos, a buscar asociatividad, lo que yo decía antes, como para que puedan armar trusts o grupos de compañías que puedan estar menos vulnerables a las variaciones de la macro y poder sostener una relación comercial de mediano plazo con alguien del exterior. Lo primero que se me ocurre decirte es llamar al oficial de COMEX de tu banco y si vos crees que tu producto es un producto que por calidad y precio podría tener mercados en el exterior, que te ayude a hacerlo. Es cierto lo que decís. ¿Sabés cuánto participan las pymes en el comercio exterior de Argentina? Un 1%, nada. Pablo me pregunta, desde el punto de vista del liderazgo, ¿en qué estado de maduración están las empresas pyme en Argentina? ¿Cómo se crean condiciones de sostenibilidad? Buena pregunta. Mira, Pablo, yo a veces tengo como me pongo más del lado del empresario pyme. Cuando yo escucho a veces que uno de los problemas de las pymes en Argentina es la falta de profesionalidad de sus dirigentes, yo creo que no. Permitime, voy a ser un poco tal vez grosero en lo que voy a decir. Creo que algún consultor está tratando de vender algo. El empresario pyme en Argentina, la fuerza tuvo que convertirse en una persona que entienda, que tenga una visión macro de los negocios. El liderazgo es un tema muy importante porque está claro que un buen líder obtiene de sus empleados un 20, un 30, 40% más de performance de la gestión que tendría normalmente. Si los empresarios pymes están preparados o son buenos líderes, no, creo que les falta. Creo que falta todavía mucho ahí. Es una asignatura nueva. El tema del desarrollo de los recursos humanos en las variables soft es todo un tema nuevo. Creo que hay mucho jugo por sacar. Mario, que ya me había preguntado, Mario, creo que sos el que me preguntaste de la exportación. Me decís que hay sectores claramente que van a estar con buenas oportunidades, por ejemplo, la construcción. ¿Qué otros sectores ve con viento de cola en el próximo año? Creo que todo lo que tenga que ver con consumo masivo, Mario. En esto que mencionaba de productos así al alcance general de la gente, de la clase media baja y de la clase baja.
me parece que por ese lado va a pasar básicamente la reactivación. Consumo masivo, van a seguir el boom de electrónicos, va a seguir todo lo que tenga que ver con elementos del hogar, porque la gente no va a cambiar el hábito de permanecer muchas horas en su casa. Todo eso va a seguir muy fuerte. Básicamente creo que eso es por donde va a pasar la reactivación. Delfina me pregunta sobre la Expo. El problema de la exportación para las pymes es la falta de formación y de análisis de mercado por parte de sus líderes en general, sumado a lo complejo de las regulaciones del comercio exterior en Argentina. Sí, y me pregunta Delfina si coincido. Sí, Delfina, creo que lo de la falta de formación, eso tiene que ver un poco con lo que charlábamos antes respecto de la pregunta de Pablo. Respecto de las regulaciones, es cierto, hay que pasar por 15 escritorios distintos para poder formalizar una exportación, pero Argentina necesita dólares y los dólares vienen de exportar. Yo creo que esto no es un tema de ideología, yo creo que este gobierno o cualquier otro va a ver eso y va a facilitar el acceso. De nuevo, sería buenísimo que las pymes pudieran defender esa posición en forma unificada, como por ejemplo lo hace el campo. Permítame que vuelva al mismo ejemplo. Están discutiendo ahora mano a mano si van a subir los 3 puntos todavía que faltan para las retenciones o no. Digamos, es una limitante enorme que tienen las pymes. No tienen representatividad para discutir estas cuestiones. También Mauricio, estamos en tiempo ya, si podemos ir cerrando. Ok. Bueno, perfecto. Creo que estamos con las preguntas. Bueno, les agradezco mucho a todos la atención de haberme acompañado en esta charla. De nuevo, gracias INVEC, FIWIC y el Banco Supervil. Y a los que quieran cualquier otra ampliación de lo que charlamos, los espero en el Centro Pymes de la UCEMA. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Mauricio. Buenas tardes. Gracias a vos, Eduardo.